La clase pasada vieron algo de tracción y compresión. Cuando yo tengo un esfuerzo normal, ¿qué tipo de tensiones y deformaciones se generan? Vamos a repasar un poquito de eso hoy y vamos a ver algunos temitas adicionales. Supongamos que tengo una barra en tracción. Está sometida a una fuerza N de tracción. Puede ser la barra de un reticulado, puede ser una viga de las que estuvimos viendo los esfuerzos sometida a un esfuerzo de tracción, y tengo una cierta longitud L. Si esta barra la corto con un cierto plano, recuerden que las vigas las corto siempre con planos que son perpendiculares a su eje. Entonces tengo el eje, los planos que corto son perpendiculares al eje de la viga. Lo primero que vamos a ver es esto, la ley de conservación de secciones planas de Bernoulli. ¿Qué me dice la ley de conservación de secciones planas? Que si yo tengo esta viga, yo puedo pensar de que esta viga está compuesta de infinitas secciones transversales, ¿sí? Infinitas secciones transversales que tienen una cierta forma, que son planas y perpendiculares al eje de la viga, ¿sí? Lo que me dice la hipótesis de Bernoulli de conservación de secciones planas es que una vez que yo aplique el esfuerzo, en este caso el normal, la barra se va a deformar. En este caso, como un esfuerzo de tracción, la barra se va a alargar. Lo que dice la ley de conservaciones planas es que estas secciones, que antes de aplicar el esfuerzo y deformar la viga, eran planas y perpendiculares al eje de la viga, después de aplicar el esfuerzo y deformarse, siguen siendo planas y perpendiculares al eje de la viga. Por eso se llama ley de conservación de secciones planas. Quiere decir que las secciones que eran planas siguen siendo planas después de la aplicación del esfuerzo. ¿Sí? Yo tengo la viga. Voy a suponer que esa viga está compuesta de infinitas fibras que son paralelas al eje. Tengo como si fuera un manojo de fibras todas paralelas al eje. Piénsenlo así. Recuerden que el material es homogéneo, ¿sí? Entonces, cada una de esas fibras tiene las mismas propiedades que las otras. Todas tienen el mismo módulo de elasticidad. Ahora, si yo tengo corto dos secciones planas de esa viga. Cuando aplico el esfuerzo de tracción, esas secciones se alejan, pero siguen siendo planas, ¿sí? Si piensan en esa viga compuesta de infinitas fibras longitudinales, ¿qué va a pasar? Si las secciones son planas, ¿cómo deforman esas fibras? Esas fibras deforman todas iguales, ¿sí? Cada fibrita deforma lo mismo que su fibrita vecina por la conservación de secciones planas. Entonces, si cada una deforma lo mismo que sus vecinas, todas tienen la misma deformación, todas van a tener el mismo esfuerzo, ¿sí? Entonces, ante el esfuerzo normal de tracción o de compresión, puedo decir de que las tensiones que va a tener en una sección transversal cualquiera son constantes, dado que cada una de esas fibritas deforma lo mismo que la fibra vecina y como todas tienen las mismas propiedades, todas tienen la misma rigidez, si todas deforman igual, todas llevan el mismo esfuerzo. Ante el esfuerzo normal, gracias a la hipótesis de conservación de secciones planas de Bernoulli, voy a tener que sigma es constante. ¿Sí? Sigma es la tensión normal que vimos hace un ratito. Ahora, sigma está relacionado con el diferencial de fuerza sobre un diferencial de área. Entonces, cada fuerza diferencial, si yo pudiera ver esta sección que tengo acá, la voy a ver un poquito en perspectiva. Supongan que ahí lo veo un poquito en perspectiva. Cada elemento diferencial de área tiene una fuerza diferencial de F que va a ser igual a sigma diferencial de área. Ahora, ustedes saben que el esfuerzo normal es la resultante de todas las fuerzas internas. Entonces, el esfuerzo normal tiene que ser la sumatoria, cuando hablo de sumatoria de diferenciales, hablo de integral, de todas las fuerzas internas de F, y de F es sigma diferencial de área. Entonces es sigma por diferencial de área. Como sigma es constante en toda el área, yo puedo despejar acá, sacar sigma fuera de la integral, me queda sigma por la integral de todos los diferenciales de área. Y si yo integro, sumo todos los diferenciales de área, encuentro el área. Entonces de ahí puedo deducir que sigma es igual a n sobre a. De ahí puedo despejar que sigma es n sobre a.
también lo podían pensar, dado que el sigma es constante y es igual a la fuerza dividida en el área, podrían pensarlo así también. Pero a partir de los diferenciales, como en otro tipo de esfuerzo lo vamos a necesitar, quería empezar a trabajar con esas nomenclaturas. Entonces yo ya sé que sigma es igual al esfuerzo normal diferencial de área. Entonces ustedes piensen, si yo tengo una barra de reticulado que solamente tenía esfuerzo normal, yo ya estoy en condiciones de verificarlas, ¿sí? Yo tengo, la barra de reticulado les daba una fuerza interna que era un esfuerzo normal. Lo divido en el área de la sección transversal de esa barra de reticulado y ya me da qué tensión normal lleva. A esa tensión normal, si yo la comparo con ciertos límites en función del material, ya sé que si puede trabajar o no esa pieza con el esfuerzo normal, ¿sí? Bien, eso en cuanto a las tensiones. En cuanto a las deformaciones, yo voy a tener que la barra va a tener un alargamiento delta. Eso ya lo vieron en clase pasada. Ese alargamiento delta, en realidad, si yo aplico, por ejemplo, una fuerza de 10 kilos a una barra de 1 metro, voy a tener una cierta deformación. Pero si la barra no tenía 1 metro, tenía 2 metros, la deformación va a ser el doble, con la misma fuerza, ¿sí? O sea, la deformación delta depende de la longitud de la barra. Con lo cual, no es un valor muy representativo a la hora de caracterizar un material muchas veces. Por lo tanto, se habla de épsilon, que es la deformación unitaria o específica, que es igual al alargamiento delta dividido en la longitud inicial de la pieza. Entonces, vemos que sigma tiene unidades de, como decíamos hace un rato, extensión, fuerza, sobre longitud cuadrada. Épsilon, ¿qué unidades tiene? Es delta, que está medido en unidad de longitud, sobre la longitud inicial. Entonces, épsilon, me salió muy parecido a delta, así que lo pongo de nuevo, épsilon, sus unidades son adimensionales. Ya no depende de la longitud inicial de la pieza, ¿sí? Porque he dividido el alargamiento en la longitud inicial de la pieza. Entonces, yo con esto puedo caracterizar un material. Bueno, lo que les decía recién, la clase pasada habíamos hablado de cuáles eran las tensiones admisibles para distintos tipos de material, ¿sí? Para materiales frágiles y dúctiles, que eran un valor de la tensión de fluencia dividido en un coeficiente de seguridad o la tensión de rotura dividido en un coeficiente de seguridad según si el material era dúctil o frágil. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, para el acero, yo sé que mi tensión admisible, sigma, es, por ejemplo, 1400 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces yo divido el esfuerzo normal en el área de la barra y veo que sea menor a mi tensión admisible. Si es menor a mi tensión admisible, yo sé que ese material va a funcionar, esa pieza va a funcionar bien. Bueno. Esto lo hicimos para una pieza en tracción recién, una barra traccionada. Ahora, también es válido para una barra comprimida. La diferencia que, como n es negativo, en este caso, sigma es negativo, ¿sí? O sea, sigma va a ser positivo en tracción y negativo en compresión. La tensión sigma negativa en compresión. Las fórmulas son iguales. Sigma es n sobre área, pero como el n es negativo, la sigma es negativa. Y el épsilon es delta sobre L, como delta es negativo, también épsilon es negativo. Hay que tener un solo cuidado con las piezas comprimidas, ¿sí? Que lo vamos a ver en el último tema de la materia, que es lo que se llama pandeo. Acá está, ojo con pandeo. ¿Qué es el pandeo? Como para que se den una idea. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, una barrita, un alambre, ¿sí? Ustedes tienen un alambrito muy finito, esbelto que se llama. El acero, por ejemplo, resiste lo mismo en tracción y en compresión, como resistencia. Si yo tengo un elemento robusto de acero, la fuerza de tracción que le puedo aplicar o la fuerza de compresión que le puedo aplicar para llevar a la rotura es la misma, ¿sí? No hay diferencia. Ahora, si el elemento es esbelto, ¿qué pasa con un alambre? Yo lo puedo traccionar, ¿sí? Yo lo puedo traccionar y va a resistir un valor. Ahora, ¿le puedo aplicar la misma fuerza de compresión y que sea resistida por el material? En realidad resistida sí lo podría resistir, pero sufre un problema, que es un problema de inestabilidad del equilibrio. ¿Qué pasa cuando yo quiero comprimir un alambre? Se curva, podríamos decir, pierde su posición, pierde su estabilidad, ¿sí? Eso es porque es muy esbelto.
No es un problema de resistencia, es un problema de estabilidad, ¿sí? Entonces siempre, eso lo vamos a ver en el último tema que se llama pandeo, que probablemente queda la clase grabada o le damos la clase, ya vamos a ver en función de los tiempos, pero tenemos un problema de estabilidad, de inestabilidad que es el pandeo, que es un problema ante cargas de compresión. Si ustedes tienen una regla y la quieren comprimir, la van a terminar rompiendo porque se va de su posición de equilibrio. Pero no es un problema de resistencia. Eso lo tengo que tener en cuenta en las piezas comprimidas. Si yo aplico una fuerza normal, tengo las tensiones sigmas. Tengo un alargamiento delta y tengo un valor epsilon. Sigma y epsilon, fíjense que son valores ya más representativos del comportamiento del material. Porque el sigma me está dando el esfuerzo normal por unidad de área, ¿sí? Me da una idea de la tensión que lleva el material. El esfuerzo interno, la intensidad de esfuerzo interno en cada punto de esa sección, ¿sí? Porque ustedes piensen que si yo tengo, miren, si yo quiero caracterizar un material, si yo tengo una barra que tiene una cierta sección transversal grande y le aplico una fuerza de 10 toneladas, ¿sí? Va a generar ciertas tensiones sigma internas. Ahora, si la barra, en vez de ser de una sección transversal grande, es una sección transversal pequeña, y le aplico la misma fuerza de 10 toneladas, la fuerza interna va a ser mucho más grande, porque estoy dividiendo sigma es n sobre área, ¿sí? Entonces, en realidad, la intensidad del esfuerzo interno, la tensión que lleva la barra más pequeña de menor diámetro, es más cercana a la falla que la que lleva la de mayor diámetro. Entonces, si yo quiero caracterizar un material a partir de un ensayo, por ejemplo, tomo una barrita de un material, ¿sí? Cualquier material, lo llevo a ensayar. ¿Me sirve de algo que me digan un gráfico, por ejemplo, esfuerzo normal en función del alargamiento delta? Poco me va a decir. Yo necesito saber, porque no me dice nada de la intensidad de fuerza. Me dice, sí, esa fuerza, la barra se rompió para 10 toneladas. Sí, bueno, pero ¿qué sección tenía? No me dice nada un valor de fuerza de tracción. Sí me dice un valor de tensión, sí me dice el comportamiento del material, un valor de sigma. Por lo tanto, cuando yo hago un ensayo, voy a graficar o ir calculando los valores de sigma en función de epsilon, ¿sí? Entonces, si yo tenía una barrita y la llevo a ensayar, por supuesto que la prensa o la máquina que yo use para ensayar me va a medir la fuerza N, pero esa fuerza N la tengo que dividir en el área para que me dé la tensión sigma. Sigma es N sobre área. Y esta barra se le va a poner, por ejemplo, un flexímetro que me mide cómo es la distancia entre dos puntos. Entonces me va a estar midiendo el delta entre esos dos puntos. Entonces, si yo a epsilon lo calculo como el delta, el alargamiento entre los dos puntos, dividido en la distancia inicial entre esos dos puntos, la longitud inicial que tenía la barra. También lo puedo medir con la barra completa. Pero me da, esto sí, sigma epsilon, fíjense que son valores epsilon adimensional, independientemente de la longitud de la pieza, y sigma es independiente del área de la pieza. Entonces me dan valores representativos del comportamiento del material. Entonces, por ejemplo, este sería un material frágil, dúctil. Yo llego a una cierta tensión de proporcionalidad, a partir de ahí deja de ser válida la ley de Hooke. Después tengo un límite de elasticidad. Hasta el límite de elasticidad, como veía en la clase pasada, si yo dejo de cargar la pieza, retorna por el mismo camino. A partir de acá se forma una cierta rotura interna, que se llama fluencia, que entonces el material empieza a tomar más deformaciones sin incremento de fuerzas, es como que fluye. Y acá tengo un periodo de endurecimiento, que es que se vuelven a alinear las fibras internas y tiene una resistencia residual adicional. A mí lo que me interesa es que para el material dúctil trabaje como máximo en esta tensión, que es a partir de la cual yo ya tengo deformaciones permanentes. Si yo descargo el material hasta RE, va a volver por el mismo camino y no sufro deformaciones permanentes. Si yo ya pasé de RE, ya estoy en este rango de fluencia, el material va a retornar con una cierta deformación permanente, que ya es indeseable. De nada me sirve yo tener, por ejemplo, un soporte de un tanque, por ejemplo. Entonces tengo el soporte del tanque. Cuando el tanque se llena, se carga.
Ahora, cuando el tanque se vacía, se descarga, tiene que descargar por el mismo camino, entonces no puede superar esta tensión. Porque si superó esta tensión, cuando el tanque se descargue, me va a quedar el soporte deformado, pero con una deformación permanente, aunque ya no tenga carga. Y esa deformación se puede seguir acumulando. Entonces no va a cumplir el fin de esa estructura. Por lo tanto, la clase pasada vimos que tampoco puedo llegar muy cerca de este valor, entonces trabajo con un coeficiente de seguridad. Entonces, dividiendo R en un coeficiente de seguridad me da lo que se llama sigma admisible. Yo trabajando con tensiones inferiores a la admisible, yo estoy garantizando que ese elemento va a trabajar en una forma adecuada. Bueno, acá tienen algunos valores para distintos tipos de acero de la tensión R, que sería la tensión admisible o la tensión... Acá están las tensiones admisibles directamente. Atracción y algunas están a compresión, porque los aceros tienen la misma tensión admisible en tracción y en compresión, pero las maderas, por ejemplo, la fundición resiste más a compresión que a tracción. Las maderas resisten un poco más a tracción que a compresión. El hormigón resiste más a compresión que a tracción. Las piedras también, más a compresión que a tracción.